Visualiza esto. Una madre empuja su silla sin recursos ni refugio, con 3 hijos pequeños y ningún lugar en el planeta que puedan llamar suyo. Se enfrenta a un desconocido misterioso, escondido en el rincón más remoto del mundo, un hombre con los ojos cargados de sufrimiento y el espíritu roto. Esto parece una invención, pero esta historia se desarrolló en el corazón de la Sierra de Puebla hace más de una década. Lo que comenzó como una súplica desesperada por protección terminó siendo un rescate mutuo entre 2 supervivientes que ya lo habían perdido absolutamente todo. La tierra seca se levantaba en nubes lentas y perezosas con cada esfuerzo de las ruedas. Elena, de 35 años, apretó los dientes, sus nudillos blanquecinos por la tensión de mover la silla sobre el camino de grava suelta. El sol de la sierra caía como plomo derretido sobre sus hombros, quemando su nuca. Adelante, Clara, de apenas 7 años, arrastraba una mochila que parecía más grande que ella mientras intentaba sujetar la mano de Ricardo, de 8. Mateo, de 13, caminaba unos pasos atrás pateando una piedra con la mirada perdida, resentido con el destino. Habían perdido a su padre, Javier, hacía medio año. En ese mismo accidente automovilístico, Elena había perdido la movilidad en sus piernas. Ahora se sumaba la pérdida de su casa en la ciudad, embargada por deudas médicas que su exiguo sueldo de consultora financiera a tiempo parcial nunca podría cubrir. Eran una familia destrozada, huyendo hacia lo incierto, con la esperanza de encontrar una cabaña abandonada de la que Elena había escuchado vagos rumores. Una vieja estación de estudio en la montaña que, según decían, no le pertenecía a nadie. Ese refugio era su única y última opción. ¿Alguna vez has sentido que estás al límite? ¿Que cada paso, cada empuje, es una lucha frontal contra el universo? Si estas narrativas de resistencia te conmueven, acompáñanos en este viaje suscribiéndote al canal. Cuando finalmente la encontraron, oculta tras una cortina de musgo y neblina baja, la cabaña parecía un animal dormido. La madera estaba agrisada por el paso del tiempo, pero la estructura se veía firme. Elena sintió la garganta cerrarse por la presión. ¿Era esa casa o la desolación total? Empujó la silla por el sendero cubierto de maleza espesa. Sus hijos se agruparon detrás de ella. «Mamá, ¿sois aquí vamos a vivir?», preguntó Ricardo, su voz temblando por el miedo y el frío. Elena tragó saliva, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Aquí estaremos a salvo, mi amor», mintió. Pero mientras se acercaba a la puerta principal, que estaba entreabierta, un escalofrío helado le recorrió la espalda. No era solo el aire frío de la montaña, era una certeza profunda de que no estaban solos. Ignoró la sensación, atribuyéndola al agotamiento mental. Clara, actuando con una madurez que le rompía el corazón a Elena, empujó la puerta. El metal oxidado protestó con un chirrido agudo, revelando un interior denso y oscuro. El aire golpeó sus fosas nasales con el olor de la humedad, madera antigua y algo más, algo vivo. Elena maniobró la silla para cruzar el umbral. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. El lugar era un campo de batalla, papeles esparcidos por el suelo, libros apilados en equilibrio precario y equipo de campo extraño. Parecía que el ocupante había salido corriendo o había sido interrumpido. «Hola», dijo Elena, su voz resonando en el silencio aplastante. «No queremos...» No pudo terminar la frase. Desde un rincón oscuro, junto a una chimenea fría, escuchó un sonido. No era un roedor. Era la tos seca y profunda de un hombre. Un hombre que claramente no esperaba visitas, ni deseaba ser encontrado. Un hombre emergió lentamente de las sombras, como si se desenredara del propio polvo del lugar. No era un mendigo, pero su aspecto se acercaba. Su cabello gris, largo y desordenado, caía sobre un rostro angular y curtido. Una barba salvaje y espesa ocultaba la mitad de sus facciones. Vestía una camisa de franela desgastada y pantalones de trabajo manchados de tierra reseca. Pero fueron sus ojos lo que detuvieron a Elena. Eran de un azul metálico intenso, cargados con una tormenta interna que ella reconoció de inmediato: el sufrimiento. El hombre Alejandro se apoyó en lo que parecía un bastón tallado. Su cuerpo estaba tenso, listo para el ataque. Los niños se agruparon instintivamente detrás de la silla de ruedas, como polluelos buscando el calor de la madre.
Clara puso a Ricardo detrás de ella. Mateo, a pesar de su resentimiento visible, dio un paso al frente, intentando parecer más alto. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre. Su voz no era agresiva, pero sí áspera, como una piedra de río pulida por el desuso. Había una autoridad en su tono, la autoridad absoluta que otorga la soledad extrema. Elena sintió que el terror le oprimía el pecho. La imagen de sus hijos temblando la ancló. No podía mostrar flaqueza. Enderezó la espalda todo lo que pudo en la silla. «Mi nombre es Elena. Ellos son mis hijos. No tenemos a dónde ir. Nos dijeron que este lugar no tenía dueño. No buscamos conflictos, señor. Solo un techo, por favor». Sus palabras sonaron más desesperadas de lo que pretendía, pero la verdad era esa. Habían llegado al límite de su resistencia. Alejandro la observó. Su mirada viajó desde el rostro pálido de Elena hasta la silla de ruedas, deteniéndose un momento en sus piernas inmóviles y luego a las caras aterrorizadas de los niños. Un músculo de su mandíbula se tensó con la presión. «Abandonado no significa vacío», dijo finalmente, dando un paso hacia la luz moteada que entraba por una ventana sucia. Elena pudo ver entonces que no era un bastón, sino una muleta improvisada. Su pierna izquierda estaba rígida, envuelta en lo que parecían vendas sucias bajo el pantalón. «Este sitio es peligroso. La montaña no es un lugar para la infancia, y esto no es un refugio de caridad». Clara, incapaz de contenerse, se adelantó un paso. «No tenemos otro lugar, no puede echarnos. Afuera hace mucho frío, y mi hermano está muy cansado». Alejandro dirigió su intensa mirada azul hacia la niña, y por un segundo, la dureza en su rostro pareció ceder, reemplazada por una sombra de sorpresa. Elena puso una mano en el hombro de Clara. «Clara, silencio. Señor, entiendo su posición, pero obsérvenos. La noche caerá en minutos. No le exijo nada. Le pido una tregua. Solo hasta que amanezca. Déjenos dormir en el porche, si es necesario. No lo molestaremos». Alejandro, a quien luego supimos se llamaba Alejandro, lanzó un suspiro que pareció venir de las profundidades de la tierra, un sonido de pura fatiga y frustración. Miró más allá de Elena, hacia la puerta abierta, donde la luz del atardecer teñía el bosque de un naranja cobrizo y frío. Ricardo, el más pequeño, soltó un estornudo, seguido de una tos seca que retumbó en la habitación silenciosa. Ese sonido pareció quebrar la tensión latente. Alejandro cerró los ojos un instante, como si sopesara dos dolores, el de su soledad interrumpida y el de la crueldad de echarlos a la intemperie. Finalmente, con un gesto brusco, señaló con la barbilla hacia el rincón más alejado de la habitación, un espacio amplio cerca de la estufa apagada, donde se apilaban lonas viejas, costales de yute y cajas de madera vacías. «Ahí», gruñó. «No enciendan absolutamente ningún fuego, no quiero humo, y no toquen absolutamente nada de mi equipo». Clavó su mirada en los niños, especialmente en Mateo, que lo miraba con desafío abierto. «Mis mapas, mis anotaciones, todo es frágil. Si algo se mueve, se van inmediatamente, ¿entendido?» Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio abrumador y una profunda humillación. Pero la humillación era un lujo que no podía permitirse. El alivio era para sus hijos. «Entendido, gracias, no nos oirá». Maniobró la silla de ruedas sobre el suelo irregular de madera, las ruedas tropezando con libros y pequeñas piedras que parecían estar esparcidas sin lógica. Clara corrió hacia el rincón indicado y empezó a arrastrar las lonas más limpias, tratando de crear una especie de nido. «Mamá, aquí está menos duro», dijo, intentando mantener la valentía. Alejandro los observó en silencio durante un largo minuto, su rostro una máscara impenetrable. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y cojeó dolorosamente de regreso a su propio rincón, desapareciendo detrás de una estantería alta que dividía el espacio principal. Elena lo vio apoyarse fuertemente en la muleta, su pierna izquierda completamente rígida. Era un hombre herido, no solo en el alma. Mientras sus hijos se acurrucaban juntos bajo una lona polvorienta, compartiendo el último mendrugo de pan duro que les quedaba, Elena se quedó en su silla inmóvil en la penumbra. El frío dentro de la cabaña era diferente al de afuera. Era un frío estancado, que calaba hasta los huesos. Escuchaba la respiración agitada de Alejandro al otro lado de la estantería, interrumpida a veces por un gruñido ahogado de dolor. Ella conocía perfectamente ese sonido,
Era el mismo que hacía ella por las noches, cuando los espasmos fantasma de sus piernas no la dejaban descansar. Habían huido del mundo de los sanos, de las deudas y de la lástima condescendiente, solo para encontrar refugio en el santuario de otro superviviente roto. Se preguntó qué catástrofe personal lo había llevado a él a ese exilio, qué lo había herido de esa manera profunda. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única y fundamental meta era sobrevivir hasta que el sol apareciera. La luz grisácea del amanecer se filtró por las rendijas de la cabaña mucho antes de que trajera consigo un atisbo de calor. Elena no había dormido. El frío se había instalado en su silla de ruedas, volviéndola una extensión helada de su cuerpo inmóvil. Observó el espacio con más detalle a la nueva luz. Ahora veía que no era simplemente un desorden, sino el laboratorio abandonado de un recluso. Colgando de las vigas, había manojos secos de plantas que no reconocía. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetos con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas de madera etiquetadas con una caligrafía precisa. Era el espacio de un hombre metódico que había sido interrumpido por la fuerza o que quizás había permitido que su entorno se desmoronara al mismo ritmo que su espíritu. No había fotografías ni rastro de vida familiar, solo aislamiento, trabajo intenso y el olor a café rancio mezclado con linimento medicinal. Se preguntó qué investigaba con tanta devoción o de qué huía con tanta dedicación y aislamiento. Los niños comenzaron a moverse inquietos bajo las lonas. Ricardo fue el primero en sentarse, sus ojos grandes buscando a su madre en la penumbra. «Mami, tengo hambre», susurró, y el susurro fue suficiente para romper el silencio frágil. Un segundo después, se escuchó un movimiento brusco al otro lado de la estantería, seguido de un gruñido ahogado y el golpe seco de la muleta contra el suelo de madera. Alejandro apareció, su rostro aún más sombrío a la luz de la mañana. Su cabello estaba revuelto y la barba gris parecía un nido de alambres retorcidos. Sus ojos azules se posaron en Elena, fríos como el aire de la montaña. «Amaneció», dijo, su voz gutural. «El trato era hasta el amanecer, tienen que marcharse». Mateo se puso de pie de un salto, sus pequeños puños apretados con rabia. «No nos vamos a ir. No tienes derecho a echarnos». Alejandro ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en Elena, la adulta, la responsable. «Por favor», dijo Elena, empujando su silla ligeramente hacia adelante. Sabía que no podía rogar. La súplica solo endurecería a un hombre como él. Tenía que negociar usando lo que le quedaba. «Mire, no le pido que nos dé sustento, pero tampoco puedo sacar a mis hijos a la montaña sin un plan. Yo soy consultora financiera. Puedo organizar sus notas, sus cuentas. Clara es fuerte, puede ayudar a limpiar, a buscar leña. No seremos una carga». «No necesito una consultora», la interrumpió él, con un tono cortante y brutal. Hizo una mueca de dolor al apoyar peso en su pierna lastimada, un dolor que pareció alimentar su mal humor. «Y no necesito ayuda». Sus ojos se desviaron hacia Ricardo, que ahora temblaba visiblemente de frío. Alejandro apretó la mandíbula. Durante un largo minuto, el único sonido fue el viento silbando afuera con fuerza. Finalmente, soltó un bufido de exasperación y señaló con su muleta una hornilla de gas de un solo quemador y un viejo tanque oxidado. «Hay avena en ese costal y una olla en el fregadero. Usen el agua de lluvia del barril de afuera, pero que les quede claro. Esto no es un hotel. Comen, limpian y se preparan para salir. No voy a repetir esta conversación». Se dio la vuelta y cojeó rápidamente hacia la puerta, agarrando un cubo para buscar su propia agua sin mirar atrás. La avena estaba aguada y no tenía sal ni azúcar, pero era la comida más caliente que habían probado en 2 días de huida. Clara, con una eficiencia sorprendente, manejó la pequeña hornilla y dividió las raciones en unos tazones de hojalata que encontró en el fregadero. Sirvió primero a sus hermanos, luego a su madre, y se quedó con la porción más pequeña. Comieron en silencio, conscientes de la figura de Alejandro que observaba desde la puerta abierta, su silueta recortada contra la luz brillante de la mañana. Elena comió apenas lo suficiente para calmar el vacío de su estómago. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando el entorno, buscando una palanca, una grieta en la armadura de ese hombre. Vio cómo él mismo luchaba para llenar su cubo de agua.
Como cada movimiento de su pierna lastimada era un cálculo de dolor. Era obvio que estaba tan atrapado por la limitación de su cuerpo como ella lo estaba por el suyo. La diferencia era que él aún podía caminar aunque cojeando, pero ella tenía una mente entrenada para el orden y su cabaña era un monumento al caos descontrolado. Cuando el último tazón estuvo limpio, Clara se aseguró de lavarlos de inmediato con el agua sobrante del barril. Alejandro entró, dejando el cubo en el suelo con un golpe sordo. El agua salpicó. «Bien», dijo con voz plana. «Han comido. El camino al pueblo de San Mateo Tlasalpa está montaña abajo. Si caminan con cuidado, llegarán antes del anochecer». Era una sentencia final. Elena respiró hondo y empujó su silla de ruedas hacia adelante, interponiéndose entre él y su escritorio principal, una zona que él parecía proteger con especial celo. «Usted es geólogo», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «O quizás edafólogo. Estudia los suelos, los líquenes y los musgos de esta sierra». Él la miró fijamente, sus ojos azules entrecerrándose con sospecha. «¿Cómo lo sabe?» «Mire ese escritorio», continuó Elena señalando la pila de cuadernos empapados por la humedad, las etiquetas de muestras escritas a mano y esparcidas, los libros abiertos con notas al margen que se contradecían entre sí. «Es un desastre completo. Sus datos de campo se están perdiendo irreversiblemente. Tiene meses de retraso en la catalogación y sus referencias cruzadas están rotas. Está perdiendo el trabajo de su vida». El rostro de Alejandro se transformó. La indiferencia fría fue reemplazada por una rabia sorda y oscura. Era la ira de un hombre que ha sido expuesto, cuya debilidad secreta ha sido señalada con precisión quirúrgica. Agarró su muleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Usted no sabe absolutamente nada de mi trabajo. Es usted una insolente. Lárguese de mi propiedad ahora mismo». Elena no retrocedió ni un centímetro. «Me equivoqué», dijo ella corrigiéndose con voz baja. «No soy solo consultora, soy auditora, y lo que veo es un sistema fallido. Su pierna no le permite hacer el trabajo de campo y el trabajo de gabinete está estancado. Está sacrificando la catalogación. Déjeme ser su gabinete». Él la miró incrédulo. «¿Usted en esa silla de ruedas?» Ella asintió, sosteniendo la mirada. «Mis piernas no funcionan, señor Alejandro. Mi cerebro sí. Puedo crear una base de datos, puedo organizar sus notas, digitalizar sus mapas, salvar su investigación». Hubo un silencio denso y pesado. Alejandro miró la pila caótica de su escritorio, la prueba física de su fracaso creciente desde su accidente. Luego miró a esta mujer imposible en su silla de ruedas. «Hay un cobertizo de herramientas ahí atrás», dijo finalmente entre dientes, derrotado por el argumento. «Está lleno de leña vieja y basura. Si pueden limpiarlo, pueden dormir ahí, pero no en la cabaña principal. Y si un solo papel mío se pierde, si uno de sus hijos interrumpe mi concentración, se van sin importar si llueve o truena». ¿Entendido? El cobertizo era peor de lo que Elena había imaginado. No era solo un lugar de almacenamiento, era una tumba para herramientas oxidadas y sueños olvidados. El techo de lámina tenía goteras evidentes y el suelo de tierra apisonada estaba húmedo y cubierto de un musgo resbaladizo. Viejas trampas para animales colgaban de las paredes, cubiertas de telarañas tan densas que parecían sudarios grises. Había un olor penetrante a óxido, excremento de roedor y madera podrida. Ricardo se aferró a la pierna de Clara y comenzó a llorar en silencio, con el rostro pálido de miedo. «Mamá, aquí hay arañas gigantes», susurró. Mateo, aunque visiblemente asustado, pateó una lata oxidada con desafío. «Es mejor que nada», espetó, aunque su voz temblaba levemente. Elena sintió una punzada de desesperación aplastante, pero la ocultó de inmediato. Si ella se derrumbaba, ellos se ahogarían irremediablemente. «Es nuestro», dijo con una firmeza que no sentía, «y lo vamos a transformar en nuestro hogar. Clara, Mateo, saquen todo lo que esté podrido. Lo usaremos para encender fuego. Ricardo, tú te quedas aquí conmigo y me ayudas a clasificar los clavos que todavía sirvan». Pasaron el resto del día en una frenética y agotadora actividad de limpieza. Clara y Mateo trabajaron como un pequeño ejército disciplinado, arrastrando maderas podridas, sacudiendo lonas enmohecidas y barriendo el suelo con unas escobas de rama improvisadas que encontraron. Alejandro,
apareció una sola vez, a mediodía. No dijo nada, simplemente se quedó de pie junto a la puerta del cobertizo, apoyado rígidamente en su muleta, observándolos en silencio. Su presencia era como una nube de tormenta cargada de electricidad estática y juicio implícito. Elena esperaba que dijera que eran demasiado lentos, que se fueran. En lugar de eso, arrojó al suelo un par de cubetas vacías y unos trapos limpios. Hay un arroyo 100 metros ladera abajo. Traigan agua, pero no usen la mía del barril. Luego, sin esperar respuesta ni mostrar emoción, se fue cojeando, dejando tras de sí un silencio pesado. Era un gesto que no era ni amable ni cruel, simplemente práctico. Les estaba dando las herramientas para que sobrevivieran, pero les dejaba claro que no les facilitaría en lo absoluto la tarea. Clara tomó las cubetas sin quejarse, y tomando a Mateo de la mano, fue en busca del agua. Al atardecer, el cobertizo estaba transformado. No era cálido, pero estaba limpio. Habían apilado las maderas secas en un rincón y creado un espacio despejado en el centro, donde extendieron las lonas lavadas para dormir. Mientras Clara intentaba encender un pequeño fuego afuera, con la leña más seca para calentar un poco de agua, Alejandro reapareció. Esta vez traía una caja de madera de tamaño mediano, manchada de humedad. La dejó caer frente a la silla de ruedas de Elena. Mis notas de campo del año en que se inundó el valle están casi ilegibles. Quiero un índice completo de las especies catalogadas, referencias cruzadas con las fechas y las coordenadas del mapa para mañana al mediodía. Elena abrió la caja. El olor a moho era abrumador. Los papeles estaban pegados, la tinta corrida. Era una tarea titánica, casi imposible en tan poco tiempo, pero era una prueba. Necesitaré una mesa improvisada, una lámpara de aceite y papel seco, dijo ella, su voz sin temblar, manteniendo la compostura. Alejandro la miró fijamente, asintió una sola vez y se fue a buscar las cosas necesarias. El trabajo había comenzado oficialmente. La noche en el cobertizo fue brutalmente fría, mucho peor que en la cabaña principal. Las paredes delgadas de madera no ofrecían protección contra el viento de la montaña que silbaba a través de las rendijas como un lamento constante. Elena trabajó bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite que Alejandro le había proporcionado, sentada en su silla de ruedas, mientras sus hijos dormían acurrucados como cachorros bajo las lonas, respirando vaho en el aire helado. Sus dedos, entumecidos por el frío, luchaban por separar las páginas pegadas de los cuadernos de Alejandro. Era un trabajo minucioso, casi forense. Tenía que descifrar caligrafía desvaída por el agua, reconstruir coordenadas de mapa a partir de fragmentos casi destruidos. Pero a medida que avanzaba, una imagen del hombre comenzó a emerger de las notas. No era solo un geólogo, era un ecologista brillante. Sus observaciones sobre los microclimas de la sierra eran detalladas, poéticas incluso. Hablaba de la resiliencia de los líquenes como si fueran viejos y queridos amigos. Era un hombre que amaba profundamente ese lugar, cuya pasión había sido claramente devastada por el mismo evento que lastimó su pierna. Cuando el sol asomó, Elena no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados por el esfuerzo y el humo de la lámpara, pero junto a ella había una pila ordenada de notas secas y un nuevo cuaderno donde había comenzado el índice. Clara se despertó primero y, viendo a su madre exhausta, le puso su propia cobija sobre los hombros. «Mamá, tienes que descansar», susurró preocupada. «Debo terminar esto, mi hija», respondió Elena, su voz ronca por la sequedad. «Es nuestra única moneda de cambio». En ese momento, Alejandro apareció en la puerta del cobertizo. Su mirada pasó de Elena al trabajo meticulosamente organizado sobre la mesa improvisada. Se acercó cojeando y recogió el nuevo cuaderno. Sus cejas se alzaron de manera casi imperceptible mientras leía el índice preliminar. Elena no solo había transcrito los datos, había identificado 3 especies que él había marcado como dudosas y las había agrupado para una revisión posterior. Había visto el patrón en su caos. No dijo buen trabajo, no dijo gracias. Simplemente gruñó. La bomba de agua del arroyo está atascada. Necesito que alguien baje a limpiar el filtro. Es un trabajo sucio. Mateo, que había estado observando al hombre con una mezcla de miedo y resentimiento, dio un paso al frente. «Yo iré», dijo.
Su voz era sorprendentemente firme para un niño de 13 años. Alejandro lo miró de arriba abajo. Es lodo espeso y hay sanguijuelas. Mateo tragó saliva, pero no retrocedió. Dije que iré. Alejandro lo sostuvo con la mirada un segundo más y luego asintió, entregándole una cubeta y una pala pequeña. Clara, tú te encargarás de la leña. El hacha está junto al tocón principal y que no esté húmeda. Mientras los niños mayores salían, Alejandro se volvió hacia Elena. Dejó caer otra caja de madera junto a ella, esta vez más grande y pesada. Las notas del año del incendio. Luego sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era un ungüento oscuro, de olor penetrante a pino y trementina. Para tus manos, dijo bruscamente. Si se agrietan por el frío, no podrás trabajar. Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera siquiera responder. Elena miró el frasco. Era el gesto más cercano a la amabilidad que él había mostrado. Una amabilidad práctica, envuelta en la necesidad mutua, pero amabilidad al fin y al cabo. Se instaló una rutina extraña y silenciosa, marcada no por el reloj, sino por el sol y las necesidades del otro. Las semanas comenzaron a desdibujarse, convirtiéndose en un mes y luego en casi 2. La vida se redujo a una serie de tareas ininterrumpidas. Por la mañana, Clara y Mateo salían a sus labores. Clara, con una determinación sombría, aprendió a manejar el hacha, sus golpes secos resonando en el aire helado mientras partía la leña. Mateo, después de su éxito con la bomba, se convirtió en el encargado del agua y de revisar las trampas de Alejandro, un trabajo que odiaba pero que hacía con una meticulosidad desafiante. Elena, por su parte, se sumergió por completo en el mundo de Alejandro. Su mesa de trabajo en el cobertizo se convirtió en un centro de operaciones. Había organizado las notas de casi 15 años. Había creado un sistema de archivo con las cajas de madera, etiquetando todo con su propia caligrafía clara y precisa. Alejandro, al ver su progreso constante, simplemente dejaba más cajas sin comentarios. Pero Elena anotó los cambios sutiles. Un día, apareció un saco de frijoles secos junto a la puerta del cobertizo. Otro día, un trozo de carne seca de venado. Nunca se los daba directamente. Simplemente aparecían provisiones silenciosas que reconocían su contribución esencial. El propio Alejandro seguía siendo un enigma, pero un enigma con el que ahora compartían el espacio vital. Pasaba la mayor parte del día en la cabaña principal, absorto en su microscopio o dibujando mapas con mano temblorosa. Elena a veces lo observaba desde la puerta del cobertizo. Veía cómo la frustración lo invadía cuando su pierna rígida le impedía alcanzar un libro en un estante alto, o cómo se masajeaba el muslo con una mueca de dolor profundo después de un breve paseo para revisar el perímetro. Había una furia contenida en sus movimientos, una rabia contra su propio cuerpo que Elena entendía perfectamente. Ella sentía esa misma rabia cada vez que intentaba alcanzar algo que se había caído al suelo, cada vez que dependía de Clara para que la ayudara a moverse o levantarse. Eran dos inválidos, cada uno anclado por su propia prisión de carne y hueso, encontrando una extraña simbiosis en el trabajo del otro. Él era sus piernas, proveyendo el refugio y el sustento del bosque. Ella era su mente organizada, salvando el legado que su cuerpo le impedía completar. ¿De cuál ciudad estás viendo esta narrativa? Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas historias de resistencia emocional. Suscríbete ahora para no perderte el resto de su increíble viaje, pero la montaña no perdona y el invierno se acercaba, trayendo un frío más agudo y húmedo. Una noche, el llanto de Ricardo despertó a Elena. No era un llanto de hambre o miedo, era un grito agudo, febril. El niño ardía, su respiración era superficial y tenía un ronquido preocupante en el pecho. Elena le puso la mano en la frente y el pánico, un viejo y conocido enemigo, la atenazó. El frío implacable del cobertizo finalmente había quebrado la salud del más vulnerable. Elena lo envolvió en todas las lonas que tenían, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba medicinas, necesitaba calor, y el único calor, la única medicina posible, estaba a 10 metros de distancia, en la cabaña principal, detrás de la puerta cerrada donde dormía el hombre que apenas los toleraba. Por primera vez, Elena no iba a negociar con su intelecto. Iba a tener que rogar por la vida de su hijo.
Sin pensarlo 2 veces, Elena se cubrió las manos con los bordes de su cobija y comenzó a empujar las ruedas de su silla. El metal helado le quemaba incluso a través de la tela. Salió del cobertizo a la noche negra como la boca de un lobo. El viento la golpeó con una fuerza brutal, casi volcando la silla de ruedas. Detrás de ella, Clara la seguía, llorando en silencio mientras cargaba el bulto tembloroso que era Ricardo. Mateo venía detrás, aferrado a la camisa de su hermana, con los ojos desorbitados por el miedo. La distancia hasta la cabaña principal, apenas 10 metros, parecía 1 kilómetro de hielo puro. La silla de ruedas se atascó en el lodo congelado. ¡Empuja!, le gritó a Clara. Juntas, madre e hija lucharon contra el terreno hostil, llegando finalmente al pequeño porche de madera de la cabaña principal. Elena no se detuvo a pensar. Usó toda la fuerza de sus brazos para golpear la puerta de madera maciza. ¡Alejandro!, gritó, su voz rota por el viento y el pánico. ¡Alejandro, por favor, abra, es mi hijo! Esperaron un segundo que pareció una eternidad. Luego se escuchó un golpe sordo adentro, un gruñido y el sonido inconfundible de la muleta arrastrándose. La puerta se abrió bruscamente. Alejandro apareció, iluminado desde atrás por la luz ámbar de su lámpara, pareciendo más un oso que un hombre, su rostro contraído por la furia de la interrupción. ¿Qué demonios quiere? Le dije que no me molestara, pero su ira se evaporó en el aire helado cuando vio al grupo. Elena estaba empapada, su cabello pegado a la cara. Clara temblaba tan violentamente que apenas podía sostener a Ricardo. Y el sonido del niño tratando desesperadamente de respirar, era un silbido agudo, un estertor espantoso. «Se está muriendo», dijo Elena, las lágrimas congelándose en sus mejillas pálidas. «Tiene fiebre alta, no puede respirar. El cobertizo lo va a matar. Por favor, no le pido que nos salve a nosotros, pero sálvelo a él. No puede morir aquí». El rostro de Alejandro pasó por 1000 emociones en un solo segundo. Ira, invasión de su espacio, y luego algo más profundo, un reconocimiento sombrío. Miró al niño en los brazos de Clara, y su entrenamiento, enterrado bajo capas de dolor y aislamiento, se activó de golpe. «Adentro», ordenó, su voz un trueno repentino. «Todos junto a la chimenea. Ahora». Se hizo a un lado y ellos entraron tropezando al calor relativo de la cabaña. «Clara, más leña al fuego. Mateo, busca esa manta de lana en mi cama. ¡Ya!». Mientras los niños obedecían las órdenes de inmediato, Alejandro cojeó con una velocidad que Elena no creía posible hacia un gran baúl de metal en su rincón, uno que ella nunca lo había visto abrir. Lo abrió de golpe, revelando no solo hierbas secas y musgos, sino un equipo médico de campo completo. Jeringas, viales, un estetoscopio. «Fui técnico de rescate en alta montaña», dijo sin mirarla, mientras extendía a Ricardo sobre la mesa de mapas, arrancándole la ropa mojada. Puso el estetoscopio en el pequeño pecho. «Es pulmonía de la sierra. Es rápida y está muy avanzada. Voy a hacer lo que pueda, pero tiene que prepararse. Es muy probable que no pase la noche». El tiempo se colapsó en una serie de momentos borrosos e hiperenfocados. Alejandro ya no era el ermitaño resentido. Era un profesional en su elemento, un general librando una guerra en el pequeño territorio del pecho de Ricardo. «Clara, agua hirviendo ahora y trae las hierbas que están colgadas sobre la estufa, las de hojas largas y olorosas». Sus manos, que Elena había visto temblar de dolor o rabia, ahora eran firmes y rápidas. Molía las hierbas en un mortero, mezclándolas con manteca y algún tipo de alcohol, creando un emplasto de olor penetrante con una delicadeza que contradecía su apariencia áspera. Lo extendió sobre el pecho y la espalda de Ricardo, mientras le indicaba a Clara cómo sostener al niño, para que inhalara el vapor del agua hirviendo con eucalipto silvestre. «Respira, niño, respira», le ordenaba Alejandro, no con amabilidad, sino con una autoridad feroz, como si pudiera obligar al oxígeno a entrar en esos pulmones colapsados por pura fuerza de voluntad. Elena observaba desde su silla, a pocos metros de distancia, sintiendo la inutilidad de su cuerpo como una segunda enfermedad que la atacaba. Sus piernas inmóviles eran un grito silencioso. No podía caminar hacia su hijo, no podía mecerlo, no podía hacer nada más que mirar, rezar y confiar ciegamente en ese extraño herido que el destino les había puesto enfrente.
Mateo, habiendo perdido toda su fachada de niño rudo y desafiante, se había subido a la silla de su madre y se aferraba a su cuello, temblando incontrolablemente, escondiendo el rostro para no ver la lucha. Alejandro trabajó con una furia controlada durante horas. Era evidente que cada movimiento le costaba un esfuerzo inmenso. Se apoyaba pesadamente en la mesa, su pierna lastimada extendida en un ángulo extraño, su rostro perlado de sudor, no solo por el calor de la chimenea, sino por el esfuerzo físico. Luchaba contra la fiebre de Ricardo, pero también Elena lo supo con certeza. Luchaba contra un fantasma propio. Cada vez que la respiración de Ricardo fallaba, un espasmo de dolor demasiado profundo para ser físico cruzaba el rostro de Alejandro. Estaba reviviendo algo, una herida que esa noche estaba abriendo de par en par. La cabaña, que había sido un santuario de silencio y aislamiento, ahora era una sala de emergencias improvisada, llena del olor a hierbas medicinales, el silbido del viento afuera y el sonido agudo y espantoso de la respiración de Ricardo. Clara, con sus 7 años, se había convertido en su enfermera personal, obedeciendo órdenes monosilábicas. Más agua, el trapo frío, levántale la cabeza. La niña estaba pálida como un fantasma, pero sus manos no temblaban. Estaba viendo a su madre paralizada y a su hermano luchando por vivir, y había decidido en ese momento que ella sería el pilar de la familia. Justo antes del amanecer, cuando la luz grisácea y sucia comenzó a filtrarse por las ventanas y la lámpara de aceite chisporroteaba a punto de apagarse, la respiración de Ricardo cambió. El silbido agudo y seco se convirtió en una tos húmeda y profunda. El niño se arqueó y tosió con fuerza, expulsando la flema que lo ahogaba. Alejandro se congeló. Escuchó con el estetoscopio pegado a la espalda del niño durante un minuto que pareció un siglo entero. Luego, lentamente, bajó el instrumento. Se enderezó con un quejido ahogado por el dolor de su propia pierna, que había estado soportando peso durante horas. «Se está despejando», dijo, su voz irreconocible, áspera por el agotamiento. «La fiebre está bajando». Miró a Elena a través de la penumbra, sus ojos azules vacíos, como si hubiera vertido todo lo que le quedaba en esa batalla épica. Se dejó caer pesadamente en su propia silla junto al escritorio, su pierna mala temblando incontrolablemente. «No va a morir», susurró, más para sí mismo que para ella. «Esta noche no», y cerró los ojos, completamente devastado, dejando a Elena sola en el silencio, escuchando el sonido más milagroso del mundo, la respiración tranquila y regular de su hijo. El silencio que siguió fue más denso que el de la noche anterior. Ya no era un silencio de hostilidad y espacio dividido, sino uno de agotamiento compartido y asombro por el milagro. La luz gris del amanecer llenaba la cabaña, revelando el desorden de la batalla nocturna. Tazones con restos de hierbas, trapos mojados esparcidos, la chimenea reducida a brasas moribundas. Ricardo dormía profundamente sobre la mesa, su pecho subiendo y bajando con una facilidad milagrosa. Clara y Mateo se habían quedado dormidos en el suelo, cerca del fuego, agotados. Elena esperó a que su propio corazón dejara de galopar, sus manos aún aferradas a las ruedas de su silla. Observó a Alejandro. Él no se había movido de su silla, su cuerpo desplomado, la muleta caída a su lado. Estaba despierto, pero su mirada estaba fija en las brasas. Sus ojos azules, normalmente tan agudos y furiosos, estaban vacíos, como un cielo después de una tormenta que lo ha arrasado todo. Elena empujó las ruedas. El leve chirrido en el suelo de madera hizo que él levantara la cabeza con lentitud. Ella se detuvo a unos metros de él. La palabra gracias parecía tan pequeña, tan ridícula. Era como agradecerle a alguien por mover una montaña entera. «Usted», comenzó ella, su voz ronca por la fatiga y la emoción. «Usted lo salvó. Sabía exactamente qué hacer». Alejandro no respondió. Siguió mirando el fuego. «Pero vi su rostro», continuó Elena, más suavemente. «Cuando pensó que lo perdía, no era solo por Ricardo. Usted estaba en otro lugar, estaba en otro momento». La mandíbula de Alejandro se apretó con fuerza. «Usted no sabe nada», susurró, pero no había fuerza en sus palabras. Era el eco de su antigua defensa, ahora hueca. La presa se había roto durante la noche, y ahora la inundación era inevitable.
Hace 3 años, dijo finalmente Alejandro, su voz tan baja que Elena tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. Yo no solo era geólogo, mi esposa, Laura, también lo era. Éramos este equipo, esta sierra era nuestro mundo. Hizo un gesto hacia la pierna rígida. Esta misma montaña que estudiábamos nos traicionó. Una tormenta de verano como ninguna que hubiéramos visto. Un deslizamiento de rocas, el mismo que me hizo esto. Sus ojos se cerraron. Yo quedé atrapado. Ella parecía estar bien. Solo golpeada, asustada. Yo era el paramédico. Yo era el entrenado. Y me concentré en el dolor, en mi propia pierna destrozada que sangraba. Le dije que buscara ayuda, que bajara. Ella dijo que se sentía mareada, pero pensé que era el shock. Murió a 10 metros de mí, de una hemorragia interna, mientras yo me quejaba de mi pierna. La dejé morir. Mi entrenamiento, mis conocimientos, no sirvieron para absolutamente nada. Levantó la mirada hacia Elena, y ella vio el alma desnuda de un hombre torturado. Ver a su hijo esta noche era verla a ella. Era la misma respiración superficial, el mismo silbido. Pensé que iba a fallar otra vez. Pensé que el universo me estaba obligando a verla morir de nuevo. Elena lo escuchó sin interrumpir, cada palabra resonando con el peso de su propia pérdida. «Yo perdí a mi esposo en el accidente que me quitó las piernas», dijo suavemente, su voz temblando por primera vez. «Pero yo estaba inconsciente. No tuve que verlo. Usted tuvo que estar despierto. Tuvo que ver cómo fallaba». Ella empujó su silla un poco más cerca y con un esfuerzo visible extendió su mano y la puso sobre el antebrazo tenso de él. «Usted no falló esta noche, Alejandro», dijo con firmeza. «Usted no la traicionó esta noche. Usted la honró». Las primeras luces reales del sol entraron en la cabaña, iluminando el polvo en el aire. Alejandro no se apartó de su tacto. Solo asintió una sola vez y una lágrima solitaria y silenciosa rodó por su rostro curtido y se perdió en la espesura de su barba. El cobertizo ya no era una opción habitable. Sin que se dijera una palabra formal, todos supieron que se habían mudado permanentemente a la cabaña principal. La vida en la cabaña adquirió un nuevo ritmo, uno dictado por la convalecencia de Ricardo y la tregua tácita que había nacido en la oscuridad de la crisis. El rincón de Elena y los niños en el cobertizo fue abandonado sin una sola mención. Las lonas y las pocas pertenencias de los niños se trasladaron al calor de la cabaña principal. Alejandro movió su propio catre de campaña a un rincón más cercano a su escritorio, cediendo el espacio más cálido cerca de la chimenea a Ricardo, que ahora dormía profundamente. Su respiración regular era la nueva música de fondo de sus vidas. Clara asumió el cuidado de su hermano con una seriedad que conmovía, preparando los caldos de hierbas que Alejandro le enseñó a hacer, asegurándose de que siempre estuviera bien tapado. Mateo, por su parte, se mantenía distante, pero sus ojos ya no eran solo hostiles, eran observadores. Vigilaba a Alejandro, vigilaba cómo el hombre varias veces al día se acercaba a la cama de Ricardo, no con ternura, sino con la gravedad de un centinela, poniendo una mano áspera en la frente del niño para comprobar la fiebre antes de asentir bruscamente y volver a su trabajo. La dinámica laboral también cambió radicalmente. Elena ya no trabajaba en aislamiento. Su mesa fue colocada cerca de una de las ventanas principales, donde la luz era mejor. Alejandro ya no le arrojaba cajas como si fueran pruebas a descifrar. Ahora se sentaba con ella, cojeando hasta su mesa para explicarle secciones complicadas de sus mapas. «Aquí», decía su dedo curtido, señalando una serie de curvas de nivel. «Aquí es donde Laura encontró la Brioria Fremonti. La tormenta cambió el cauce del arroyo. No he podido volver para ver si la colonia sobrevivió. Necesito que marques esto como prioridad de campo para la primavera». Ya no era usted y su trabajo, era nosotros y la primavera. Estaban haciendo planes, mirando más allá del invierno, más allá de la mera supervivencia. Elena, mientras transcribía, empezó a hacer preguntas con su mente analítica. ¿Por qué esta especie es tan importante? ¿Qué indica sobre la calidad del aire de la zona? Y él, en lugar de rechazarla o enfadarse, comenzaba a hablar. Su voz áspera se suavizaba mientras describía la ecología de la sierra,
su pasión volviendo a la vida a través de la curiosidad de ella. Una tarde, mientras una lluvia helada golpeaba el techo de lámina, Clara estaba ayudando a Alejandro a organizar su equipo médico que había quedado esparcido desde la noche de la crisis. Ella limpiaba y guardaba los viales, mientras él revisaba su pierna, que le dolía visiblemente por el esfuerzo y la humedad. «¿Usted era doctor de verdad?», preguntó Clara en voz baja, sin levantar la mirada. Alejandro negó con la cabeza, aplicando linimento en su rodilla inflamada. «Técnico de rescate en alta montaña. Aprendí a lidiar con lo que la montaña te arroja». Clara lo miró, sus ojos oscuros y serios. «Gracias por salvar a mi hermano. Mi papá, él era contador, no sabía nada de montañas». Alejandro dejó de frotarse la pierna y la miró fijamente. «Tu padre sabía cómo cuidarlos». «Eso es lo que importa, pequeña». Clara asintió y por primera vez le ofreció una pequeña sonrisa tímida y genuina. «Creo que a usted también le importa, aunque finja que no». Alejandro no respondió con palabras, pero la tensión en sus hombros pareció disminuir un grado. El hielo no solo estaba afuera. Lentamente, dentro de las 4 paredes de la cabaña también comenzaba a derretirse. Con la llegada del invierno pleno, la vida en la cabaña se volvió necesariamente comunal. La nieve cubrió los senderos y aisló por completo el pequeño refugio, convirtiéndolo en una isla en un mar blanco. Ya no era posible la ficción de espacios separados. El frío los obligaba a compartir el calor de la chimenea central. La supervivencia diaria se convirtió en un proyecto de equipo ineludible. Alejandro, con su pierna rígida, no podía aventurarse lejos. Se concentró en mantener la estructura, en reparar las láminas del techo que amenazaban con ceder bajo el peso de la nieve y en racionar meticulosamente sus reservas de alimentos secos que ahora debían alimentar a 5 bocas hambrientas. El pánico inicial de Elena por la escasez de comida fue mitigado por la calma de Alejandro. Él conocía la montaña. «El bosque provee, incluso ahora», dijo, y le enseñó a Clara y a Mateo a identificar las cortezas comestibles y a poner trampas simples para conejos cerca de la cabaña. Mateo, que había llegado a la sierra lleno de una ira sorda, encontró un propósito inesperado en esta tarea. Se convirtió en el proveedor, y cada vez que regresaba con un conejo, la mirada de aprobación silenciosa de Alejandro era una recompensa más valiosa que cualquier palabra de elogio. La cabaña, antes un santuario de silencio y trabajo solitario, ahora resonaba con sonidos nuevos. El murmullo de Elena enseñándole a leer a Ricardo junto al fuego, la voz de Clara tarareando mientras ayudaba a Alejandro a preparar la comida. Ella había asumido el control de la cocina, y su presencia había transformado las comidas de una necesidad austera a un ritual de comunión familiar. Incluso Alejandro había cambiado. Su voz áspera se escuchaba más a menudo, no en órdenes, sino en explicaciones. Le enseñaba a Mateo cómo atar nudos de escalada o le contaba a Elena historias de sus viajes de campo, anécdotas sobre tormentas repentinas y descubrimientos botánicos inesperados. Él hablaba de Laura, su esposa, y ya no lo hacía con el filo del dolor agudo, sino con una nostalgia melancólica. Elena, a su vez, hablaba de Javier, de su risa fácil y su amor por los números, de la vida que habían tenido en la ciudad. Ya no eran solo 2 almas heridas compartiendo un techo, eran 2 viudos, encontrando consuelo en la memoria compartida del amor perdido. Una noche, una tormenta de nieve particularmente violenta azotó la cabaña, el viento aullando como un animal herido y hambriento. El fuego de la chimenea luchaba por mantenerse vivo contra las corrientes de aire helado. Elena estaba trabajando hasta tarde en sus notas, como de costumbre, mientras Alejandro reforzaba una de las ventanas con tablas. De repente, un crujido ensordecedor vino del techo, seguido de una ráfaga de nieve y aire helado que irrumpió en la habitación. Una de las vigas principales, debilitada por la humedad y el peso de la nieve acumulada, se había partido. El techo amenazaba con colapsar sobre el área donde dormían los niños. Alejandro se lanzó hacia ellos agarrando a Ricardo y a Clara, pero su pierna mala cedió y cayó pesadamente, incapaz de levantarse a tiempo. «¡Mateo, sácalos!», gritó, pero Mateo estaba paralizado por el terror. Fue Elena quien reaccionó con la velocidad del instinto. Sin dudarlo, empujó su silla de ruedas directamente bajo la viga rota,
usándola como una barricada improvisada para proteger a Mateo de la caída. «¡La mesa!», gritó Alejandro. «Usa la mesa como puntal». Ignorando el dolor de su pierna, se arrastró, empujó la pesada mesa de roble debajo de la viga rota y usó su muleta para acuñarla justo cuando otra ráfaga de nieve caía. Quedaron allí, jadeando en la penumbra helada, Elena protegiendo a Mateo con su silla y Alejandro sosteniendo el techo. Se miraron a través del caos. En ese momento, la dinámica había cambiado para siempre. Ella, la mujer en la silla de ruedas, lo había salvado a él, el rescatista entrenado. El silencio que cayó después fue ensordecedor, roto solo por el gemido del viento que se colaba por la nueva grieta y el llanto ahogado de Mateo, que seguía temblando bajo el refugio protector de la silla de su madre. La nieve comenzaba a acumularse en el suelo de madera, un parche blanco que crecía siniestramente. Alejandro permanecía arrodillado, su hombro presionado contra la muleta que apuntalaba la mesa, su pierna mala extendida en un ángulo doloroso. Su mirada se encontró con la de Elena a través del cuarto helado. Ya no había lástima en sus ojos, ni ira, ni siquiera la gravedad de un médico. Había asombro, un respeto crudo y desnudo. Vio a la mujer que, desde su silla, había reaccionado más rápido que él, el rescatista experto. Ella no había visto su silla como una prisión. La había usado como un escudo. «Mamá», sollozó Mateo. Elena le acarició el cabello, su propia mano temblando violentamente por la adrenalina. «Estamos bien, mi amor. Estamos bien». Alejandro desvió la mirada hacia la viga rota. «Eso no aguantará mucho», dijo, su voz tensa por el esfuerzo. «La mesa es de roble, pero la muleta es pino. Se partirá. ¿Qué hacemos?» «Necesito un puntal de verdad», dijo Alejandro, escudriñando el techo. «Hay un poste de hierro en el cobertizo. Lo usaba para tomar muestras del suelo». Miró a Mateo. «Niño, escúchame. Sabes dónde están las herramientas. Necesito que vayas al cobertizo y traigas el poste de hierro más grueso que veas. Está en la esquina trasera junto a las trampas. ¿Puedes hacerlo?» Mateo, con el rostro pálido y manchado de lágrimas, asintió con rigidez. Vio la mirada de Alejandro, y no era una petición, era una orden que asumía su capacidad. «Clara, ve con él. Llévense la lámpara grande». Mientras los niños se abrigaban y salían a la tormenta, Alejandro se arrastró dolorosamente hacia Elena. «Tienes que moverte», dijo. «Ese lado de la cabaña ya no es seguro». Con un gruñido de dolor, se puso de pie, usó la pared como apoyo y comenzó a mover las cosas de Elena, su escritorio, sus notas, arrastrándolas con su pierna buena y sus brazos hacia el rincón más seguro, cerca de su propia cama. Cuando los niños regresaron jadeando, arrastrando un pesado poste de hierro cubierto de nieve, Alejandro dirigió la operación. No podía levantarlo solo. «Elena, ilumina aquí. Clara, Mateo, juntos tienen que levantarlo. Yo lo guiaré». Fue una escena caótica y desesperada. 2 niños y un hombre lisiado luchando contra la gravedad y la tormenta para salvar su refugio. Finalmente, con un estruendo metálico, el poste se encajó, tomando el peso de la viga rota. Alejandro se desplomó contra la pared, su pecho agitado por el esfuerzo. La crisis inmediata había pasado. Esa noche, nadie durmió en catres separados. Acercaron todas las mantas y lonas a la chimenea, creando un nido comunal. Elena estaba en su silla, demasiado tensa para dormir. Alejandro se sentó en el suelo cerca de ella, frotando su pierna con movimientos automáticos y dolorosos. «Tu silla», dijo él en voz baja. «La pusiste como barricada». «Era lo único que tenía a mano», interrumpió ella mirando el fuego. Él negó con la cabeza. «No era lo que tenías, y lo usaste. Yo me congelé igual que con Laura. No pude moverme». Elena se volvió hacia él. «Tú no te congelaste. Salvaste a los niños y luego dirigiste la reparación. Yo solo reaccioné. Somos diferentes, Alejandro. Por eso funcionamos». Él la miró, y en la luz parpadeante del fuego, ella vio algo nuevo en sus ojos. No solo respeto, sino una conexión profunda, una aceptación. «Sí», dijo él, «supongo que sí funcionamos». El invierno cedió de golpe, como si se hubiera roto. El mundo que había sido blanco y silencioso, ahora era un estruendo de agua. El goteo era constante desde el techo reparado, y los arroyos antes congelados
rugían montaña abajo con una fuerza inusitada. Con el deshielo, la cabaña se convirtió en una colmena de actividad. Alejandro, por primera vez en años, pareció sentir la urgencia de la primavera. Cojeaba de un lado a otro, su pierna mala protestando, mientras le enseñaba a Mateo a revisar la solidez del suelo y a Clara a identificar los primeros brotes comestibles que emergían del lodo. «La montaña nos dio de comer en el frío», le dijo a Mateo mientras examinaban una trampa. «Ahora tenemos que agradecerle. No tomes más de lo que necesitas y siempre repara lo que uses». El niño, que había llegado a la sierra lleno de una ira sorda, ahora se movía con una confianza tranquila, sus ojos fijos en Alejandro, absorbiendo cada lección. Ricardo, completamente recuperado, se había convertido en la sombra de Alejandro, siguiéndolo a todas partes, ayudando a organizar las cajas de muestras. Dentro de la cabaña, el trabajo de Elena había evolucionado. Ya no era solo una transcriptora, se había convertido en la arquitecta de la investigación. «Alejandro, tus notas del 2018 sobre la polinización de las orquídeas fantasma contradicen tus hallazgos del 2020», le dijo una tarde. Sus escritorios ahora estaban permanentemente uno al lado del otro. «Creo que el incendio no destruyó la colonia. La obligó a mutar y a ser más fuerte». Alejandro la miró, sorprendido por su deducción. Pasaron horas discutiendo, dibujando nuevos mapas, su entusiasmo compartido llenando la habitación de una energía que ninguno de los dos había sentido en años. Comían juntos, trabajaban juntos, reparaban juntos. La línea entre su espacio y el de ellos se había borrado por completo. Se habían convertido en una unidad funcional, una familia extraña e improvisada, forjada por la necesidad y cimentada por el respeto mutuo. Elena se sentía fuerte por primera vez desde el accidente. No se sentía definida por su silla, sino por su mente, y vio que Alejandro ya no se definía por su pierna rota, sino por su conocimiento. Fue un martes de sol brillante, cuando el mundo exterior, el que habían dejado atrás, los encontró. El sonido fue tan ajeno que al principio lo confundieron con un trueno, el ronroneo de un motor subiendo por el camino de acceso que ahora estaba despejado de nieve. Todos se congelaron. Alejandro agarró instintivamente su muleta, su rostro endureciéndose. Un jeep verde olivo con las insignias de guardabosques de la CONAMP, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se detuvo a pocos metros de la cabaña. Un hombre uniformado de rostro severo y bigote recortado bajó del vehículo. Sus ojos recorrieron la escena con una mirada entrenada y crítica. El techo visiblemente parcheado, la pila de leña, los niños descalzos en el porche, la mujer en silla de ruedas en la puerta, y el hombre barbudo y cojo que parecía más un animal salvaje que un residente. «Buenos días», dijo el guardabosques, su voz cargada de autoridad burocrática. Se llamaba Ernesto. «¿Quién es el responsable aquí? Esta es propiedad federal. No tenemos registro de ningún permiso de residencia». Alejandro dio un paso al frente, cojeando, pero ya no era el ermitaño acorralado. Era un científico defendiendo su territorio. «Soy el doctor Alejandro Dávila. Tengo un permiso de investigación. Ha estado en archivo por años». Ernesto enarcó una ceja, consultando una tableta electrónica. «Ese permiso expiró hace 2 años, doctor, después del incidente». Sus ojos se desviaron hacia la pierna de Alejandro, y luego se fijaron en Elena y los niños, su mirada volviéndose de sospecha a una alarma profesional. «Y ciertamente no incluye esto», señaló a la familia. «Señora», dijo dirigiéndose a Elena, su tono cambiando a uno de falsa preocupación, «¿está usted aquí por su propia voluntad? ¿Qué relación tiene con este hombre? ¿Estos niños están asistiendo a la escuela?» El aire en la montaña pareció enrarecerse. La pregunta de Ernesto colgaba entre ellos, cargada de implicaciones. Negligencia, secuestro, locura. Era la voz del mundo que habían dejado atrás. Un mundo que no entendía de simbiosis forjadas en el dolor y la necesidad. Mateo dio un paso instintivo hacia Alejandro, una pequeña muestra de lealtad que no pasó desapercibida para el guardabosques. Fue Elena quien rompió el silencio, su voz clara y fría como el aire de la mañana, sin rastro de la víctima que Ernesto esperaba encontrar. «Mi nombre es Elena Ochoa, señor guardabosques. Soy auditora de profesión y sí, estoy aquí por mi propia voluntad.
Soy la asistente de investigación del doctor Dávila. La sorpresa en el rostro de Ernesto fue evidente. ¿Asistente? Señora, con todo respeto, usted está en una silla de ruedas y este lugar no tiene las condiciones mínimas de accesibilidad. Elena lo interrumpió, empujando su silla hacia adelante sobre el porche de madera. Mi silla es irrelevante para mi trabajo. Lo que es relevante es que el permiso del doctor Dávila no expiró por abandono, sino por una lesión sufrida en el cumplimiento de su deber en el mismo deslizamiento que la CONAMP nunca vino a evaluar adecuadamente. Alejandro dio un paso al frente cojeando, pero ahora su postura era la de un colega. Lo que mi colega, la señora Ochoa, quiere decir, su voz retumbó, es que durante los últimos meses hemos avanzado más en la catalogación del impacto del incendio del 2020 y la inundación del 2021 de lo que yo logré en los 2 años anteriores a su llegada. Hemos descubierto 3 nuevas subespecies de líquenes indicadores y se detuvo mirando a Elena, quien asintió, y hemos confirmado que la colonia de Orchidaceae fantasma del Valle Norte no se extinguió, mutó y está prosperando. Un hallazgo que refuta todas sus hipótesis anteriores. Ernesto parpadeó varias veces. Su máscara burocrática se resquebrajó. Conocía el trabajo de Dávila. La fantasma era legendaria en la sierra. Su pérdida había sido considerada una tragedia ecológica sin precedentes. Eso es imposible. Nadie ha podido llegar a esa zona desde el deslizamiento. Exacto, dijo Elena, señalando su escritorio visible a través de la puerta abierta. Pero sus datos de campo, una vez organizados y cruzados, lo demuestran. Estábamos preparando el informe para solicitar la renovación del permiso y fondos de emergencia para la preservación de la zona. En cuanto a mis hijos, continuó, su voz suavizándose, pero sin perder firmeza, están recibiendo una educación que ninguna escuela en la ciudad podría darles. Saben más de botánica, hidrología y supervivencia que la mayoría de sus reclutas. No están descuidados, son parte integral del equipo. El guardabosques se quedó sin palabras. Había venido esperando encontrar víctimas que rescatar o intrusos que desalojar por la fuerza. En su lugar, encontró un laboratorio de campo en pleno funcionamiento, dirigido por una mujer en silla de ruedas con la mente de una auditora y un científico legendario que había vuelto de entre los muertos al mundo. Se acercó con cautela a la puerta mirando el interior. Vio los mapas meticulosamente colgados, las cajas etiquetadas, la computadora portátil de Elena que funcionaba con un viejo generador solar que Alejandro había reparado, zumbando silenciosamente sobre la mesa. Vio a Clara moliendo hierbas medicinales, a Mateo revisando un nudo de escalada y a Ricardo hojeando un libro de identificación de aves. Esto no era un secuestro, era un ecosistema familiar. «Doctor Dávila, señora Ochoa», dijo Ernesto quitándose el sombrero con respeto, su tono completamente cambiado. «Creo que necesito entrar y creo que tienen que contarme absolutamente todo desde el principio». La conversación con Ernesto duró horas. Se sentó en la silla de madera que Alejandro le ofreció, bebiendo el café de raíz tostada que Clara preparó, mientras Elena y Alejandro exponían su trabajo. Con la precisión de una auditora, Elena presentó los datos, las hojas de cálculo que había creado, el presupuesto que había proyectado para la expedición de primavera. Alejandro, con su pasión reavivada, explicó la ciencia, la urgencia de proteger el valle mutado y la importancia de lo que habían construido allí. Ernesto, que había llegado como un ejecutor de reglas, se fue como un converso, un aliado. Les prometió no solo una renovación temporal inmediata, sino que él mismo defendería su solicitud de fondos de emergencia y un permiso de investigación a largo plazo que incluiría a Elena como coinvestigadora principal y a los niños como dependientes bajo un programa de educación en el campo. El mundo exterior no solo los había aceptado, los necesitaba. La cabaña, que había sido un refugio ilegal, se convirtió en la estación de campo Sierra Norte, un puesto de avanzada oficial para la ciencia dirigido por la familia más improbable. Los meses siguientes trajeron cambios controlados. Llegaron suministros, no como caridad, sino como equipo de trabajo, un mejor generador solar, computadoras más robustas y, lo más importante para Elena, una silla de ruedas todoterreno con la que finalmente pudo salir de la cabaña
y acompañar a Alejandro en las expediciones cortas. Su mente analítica ahora observaba el campo directamente. Había pasado un año desde aquella noche de terror en que Elena había llegado a la cabaña. El verano estaba en pleno apogeo y la sierra estaba viva con el zumbido de los insectos y el olor a pino y tierra húmeda. Elena estaba en el porche, ahora reparado y ampliado, sus manos ya no agrietadas por el frío, transcribiendo notas en su computadora portátil. Mateo y Ricardo estaban con Alejandro en el arroyo, aprendiendo a tomar muestras de agua. Clara, que había descubierto un talento natural para la ilustración botánica, estaba sentada a sus pies, dibujando con una concentración que rivalizaba con la de Alejandro. Alejandro se acercó cojeando, su muleta ahora reemplazada por un bastón de fibra de carbono que Ernesto le había conseguido. Aunque su cojera seguía siendo pronunciada, se sentó en el escalón junto a la silla de Elena. El informe de Ernesto fue aprobado, dijo en voz baja. Tenemos fondos para los próximos 2 años. Quieren que ampliemos, quieren que implementemos una escuela de campo. Elena dejó de teclear y miró hacia el valle extenso. Y pensar, dijo ella, su voz suave y reflexiva, que vine aquí solo buscando un techo para que mis hijos no murieran de frío. Alejandro la observó. La mujer pálida y desesperada que había irrumpido en su soledad se había ido. En su lugar estaba esta mujer vibrante, su socia, el cerebro de su operación. Yo vine aquí a morir, confesó él, su voz áspera por la emoción. Vine a este lugar para que la montaña que me quitó a Laura me devorara a mí también. Pero tú llegaste, tú y tus hijos. No me dejaste caer. Elena extendió la mano y la puso sobre la de él, una mano callosa que ahora le resultaba tan familiar como la suya propia. Tú tampoco nos dejaste caer, Alejandro. Nos diste trabajo cuando necesitábamos dignidad. Nos diste calor cuando nos moríamos de frío. Nos salvaste a todos. Él entrelazó sus dedos con los de ella, una intimidad forjada no en el romance pasional, sino en algo mucho más profundo. La supervivencia compartida. No, dijo él mirándola a los ojos. Su intensa mirada azul ya no era tormentosa, sino clara. Nos salvamos mutuamente. Tú te convertiste en mis piernas, y tú, Elena, te convertiste en nuestro punto de apoyo. Se quedaron allí en silencio mientras el sol comenzaba a bajar, escuchando las risas lejanas de los niños que volvían del arroyo. Ya no eran una viuda y un ermitaño, eran una familia. Gracias por acompañarnos en esta narración de resistencia y segundas oportunidades. La vida rara vez sigue el libreto que escribimos para ella, pero a veces, en las ruinas de nuestros planes rotos, encontramos los cimientos de algo más fuerte y más resiliente. Si esta historia tocó tu espíritu, si te recordó que incluso desde el asiento más inmóvil o el dolor más profundo se puede construir un nuevo comienzo, por favor, suscríbete a nuestro canal. Queremos conocer tu propia historia de resistencia en los comentarios. ¿Qué batalla te hizo más fuerte? Comparte este material con alguien que necesite entender que no está luchando solo. Tu relato es fundamental para nosotros.